Bueno, disculpen la demora, vamos a empezar. El objetivo de la charla de hoy es incorporar en el trabajo que estamos desarrollando, más aún considerando que el martes tenemos una entrega parcial del trabajo, la segunda entrega parcial, una serie de temas que, como siempre decimos, están dentro de el desarrollo proyectual que realizamos, pero que muchas veces necesitamos inducir su diálogo y su trabajo en la mesa y en el Zoom con los docentes. Utilizo siempre un poco, porque todavía no he encontrado imágenes mejores, el dibujo de Hudson, no como la otra vez el de Campo Baeza dibujando a Hudson, sino el original de Hudson, de cómo proyectar es canalizar y traducir con la mano, ya sea con un lápiz o con un mouse o con la herramienta que nosotros nos sintamos más cómodos, una serie de reflexiones en torno a varias ideas. Pero básicamente, me detengo un instante más para decir lo siguiente: proyectar es tomar decisiones en distintas fases y en distintas instancias de un ejercicio proyectual. ¿Cómo yo decido? Yo decido en función de evaluar, juzgar, determinar qué es mejor, qué es peor, qué me conviene más, qué me conviene menos, una propuesta. ¿Cómo yo elaboro un juicio crítico como estudiante universitario, responsable y sensible a la sociedad que me toca vivir y el contexto que me rodea? Construyendo mis valores. Nosotros en el taller tenemos una serie de valores arquitectónicos y también personales que compartimos. Y es fundamental ser consciente de cuáles son esos valores. Yo puedo mencionar algunos: la economía de medios para resolver un proyecto, la austeridad, la generosidad por darle a un espacio más calidad. No sé, podría seguir mencionando esos valores. Esos valores conforman mi ideología arquitectónica. Ustedes están en plena construcción de su ideología arquitectónica. No hay una, la arquitectura es amplia, ustedes tienen que definirla con sus parámetros. Pero eso que les acabo de mencionar es algo que tienen que tener presente cuando se enfrentan a sus trabajos. En esa secuencia de trabajo, nosotros hacemos énfasis en este proceso proyectual que no es lineal, que es la imagen del malabarista, que esta vez no puse para no aburrir, en el cual hemos hablado mucho del lugar, del programa, de algunos espacios, pero lo vuelvo a poner para verlos, y cómo la estructura y el material son fundamentales en esta nueva fase del trabajo. Que, como dije, no es un momento lineal. Esto puede aparecer en otro momento, cuando ustedes tengan más oficio proyectual, pero vamos a hacer énfasis ahora. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo edificios públicos para la salud. Entonces, tenemos que tener en claro que estamos diseñando espacios grandes, más chicos, polivalentes. ¿Qué significa? El ejemplo más claro es el edificio de nuestra facultad, que tiene una estructura que permite la diferente configuración del espacio en función a distintos requerimientos. También tenemos que entender los conceptos de flexibilidad, adaptabilidad y crecimiento en la modificación de un edificio público. Para eso es fundamental que entendamos cuáles son las estrategias estructurales que permiten esos cambios en el tiempo. También cuáles son las modificaciones infraestructurales, sobre todo en un tema destinado a la salud, cómo se modifican las distintas infraestructuras e instalaciones de un edificio. Que tomemos decisiones para un edificio público de materialidad que tenga durabilidad y un noble envejecimiento. Que nuestras envolventes sean versátiles. Esto significa de que puedan resistir distintas orientaciones y que sean adaptables y modificables eventualmente, o que contemplen todos los aspectos de nuestro clima.
y hacernos cargo de a poco, pero no menormente, de la tecnología y de la producción edilicia de nuestros edificios. En el taller compartimos la idea de que nuestros proyectos, hoy dibujados, pueden ser edificios construidos mañana. Acá empieza lo raro que advertí en el inicio. Esto es un reciclado de otra charla, pero me sirve para graficar un poco estos conceptos que hemos hablado. Será por mi contacto con la optativa de lo constructivo y del origen textil de la arquitectura que me están haciendo leer de Semper, que utilicé un poco estas lógicas del diseño de ropa para entender distintos criterios arquitectónicos. El primero es el kimono, una prenda oriental con una gran tradición, con mucho simbolismo, pero que me interesa el dibujo por sobre el kimono mismo, en donde muestra cómo la cultura japonesa y oriental utiliza las distintas partes de un pliego de tela de una manera geométrica, utilizando los distintos sentidos de la tela para dar el máximo y eficiente uso del material. Hasta el corte más mínimo está encastrado uno con otro y no se desperdicia. Al lado está Balenciaga, uno de los diseñadores de moda más famosos del mundo, de alta costura, en las antípodas de lo que estábamos hablando, en donde la forma del vestido es totalmente ajeno a la forma del cuerpo humano, sin embargo tiene un poder estético y plástico que solamente era capaz de diseñar él en función de un máximo conocimiento de cómo una tela soportaba una forma u otra. Pongámosle un nombre de arquitecto, un gran arquitecto. Frank Gehry es un diseñador de este tipo, puede ser. Luego, un poco más lo que nos sucede a nuestro alrededor, el pragmatismo, la simplicidad de un solo corte en una pieza, hacer más con menos. El poncho criollo es eso, es un tejido que con una perforación resuelve una protección climática. Y en una visión un poco más contemporánea, pero que tiene que ver mucho con la historia de las confecciones de los kimonos, pero con unos inicios más nórdicos, está el Zero Waste Design Concept, que es básicamente diseñar prendas contemporáneas en las cuales ninguna parte de la tela que es origen de la confección puede ser utilizada. Es un concepto sustentable. Como les había dicho antes, la estrategia estructural es la estructura ósea, es el esqueleto de nuestros proyectos. En ese sentido, enfrentarnos a la resolución de la misma requiere entender o evaluar distintos sistemas estructurales. Entender conceptos de geometría, grillas, modulaciones estructurales en función de los espacios que tengo que resolver, entender cuáles son los distintos elementos que componen la estructura, cuál es su comportamiento estructural en el traslado de las cargas, cuáles son las mayores luces y menores luces, ahora vamos a ver unos dibujos, cuál es su definición material, cuáles son los sistemas constructivos estandarizados o los nuevos propuestos, entender cómo se da la interferencia con las infraestructuras y cómo se dejan espacios técnicos para esto. Entonces, de nuevo, apostando a mi gusto por las analogías, yo puedo entender a la estructura de mi edificio plenamente vinculado con la envolvente, tal vez un criterio clasicista, en donde el mampuesto hielo, en este caso, conforma un muro que divide interior-exterior y es la propia estructura por su geometría y por su asociación. Y otro concepto entre estructura y envolvente, que es el de la carpa de un indio, de los pueblos originarios, en el cual hay una parte madera que conforma ese esqueleto y luego una parte textil que resuelve el cerramiento. Y de una manera un poco más gauchesca, más de nuestros pagos, el hornero, como aquel que
recogiendo todo lo que está a su alrededor como una modalidad, como un procedimiento de trabajo, leyendo lo que tiene en su entorno, la tierra, el barro, la piedrita, la paja y el palito, construye un objeto que a su vez tiene una geometría que le permite su solidez, pero que también orienta debidamente al viento y la lluvia, y que con un movimiento de curva protege o aísla lo que tiene que guardar, que son sus huevos, de su lugar de ingreso. Un sabio procedimiento que podemos utilizar analógicamente en la arquitectura. Como les dije, esta familiaridad con la materia optativa me está haciendo leer mucho, y quiero poner un concepto que muchas veces nosotros damos por intuido, por sabido, pero que tiene que ver con teoría de la arquitectura, y es la tectónica. Y que básicamente, en mis palabras y burdamente, es entender cuáles las cualidades del material y del concepto estructural, y sumar la poética en su proceso de construcción. Nuestros edificios deberían, nuestros proyectos de edificios deberían asumir estas tres facetas: la cualidad material, el concepto estructural y su proceso de construcción con ese grado de síntesis poética, y conformar una propuesta tectónica. En este espíritu de abrir el abanico y de expresar que no hay una solución para los problemas, yo he hecho, también de una manera un poco esquemática y limitada, como inicio para una reflexión más profunda de ustedes, un catálogo de los primeros cuatro materiales que uno piensa que puede conformar en un edificio. Entonces, el ladrillo o el mampuesto, porque no necesariamente es un ladrillo, puede ser un bloque de cemento o algún otro tipo de mampuesto. ¿Qué genera y qué no genera? No sé, yo ahí puse un edificio de manera, gran arquitecto, me da una tecnología tradicional, todo el mundo la puede hacer, hay una preponderancia del lleno, de lo macizo por sobre lo abierto, por más que uno pueda generar distintas texturas, tiene un grado de maniobrabilidad en el manejo, pero produce una construcción lenta, húmeda, que si bien envejece noblemente, permite un grado de relación interior-exterior a través de vanos. Luego, las distintas posibilidades que me da el hormigón armado, que es tal vez el más versátil de las posibilidades materiales. Yo puedo conformar vigas, losas, columnas, puedo también definir tabiques, plegados, cáscaras. Puedo también trabajar con piezas premoldeadas, construidas en otro lugar y traerlas. Puedo tener un manejo de diferentes texturas, tienen una gran durabilidad y un noble envejecimiento. Luego el metal. El metal me permite, y ahí está bien, mirándonos, ojo con lo que digamos, esbeltez, transparencia, liviandad, tiene rapidez, tiene menores secciones para la resolución de grandes luces, si yo utilizo debidamente la estrategia estructural. También tengo un grado de prefabricación y montaje más corto en obra, tengo un rápido montaje y tengo un mayor grado de mantenimiento producto de las dificultades con la oxidación en nuestro clima. Y por último, la madera, que desde algún punto de vista empieza a ser el futuro en muchas de nuestras construcciones. Es un material sustentable, plantamos, cortamos, volvemos a plantar, genera un grado de calidez, tiene un mayor mantenimiento y tiene diferentes elementos porque puedo trabajarlo con el concepto de líneas, puntales, postes, para conformar la estructura, o de placas como tableros fenólicos o contrachapados, etc. Dentro de todas estas posibilidades que están, como dije anteriormente, enunciadas, para entender cuáles son las mayores virtudes de un material por sobre otro, o qué me da cada material en función de lo que yo estoy necesitando. Ese sería el concepto. Vamos a hablar de unos criterios estructurales básicos. Acá tengo unas fotocopias de unos cuadernillos de hace aproximadamente unos 30 años, cuando estudiábamos análisis proyectual. La autoría, no recuerdo si son de Aníbal Moliné, a mí me los dio Guillermo Castillo. Y básicamente
repásenlo, tiene conceptos básicos de entender cómo se distribuyen las cargas para una estructura trilítica convencional, cuál es la luz estimable para un proyecto de arquitectura de una viga tradicional de hormigón, 1/10 de la luz. ¿Qué pasa si yo trato de conformar una viga chata? ¿Cuánto puedo reducirla? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un casetonado? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un nervurado para disminuir estos espesores? Luego, acá al lado están mostrados una serie de configuraciones si las losas son de una simple armadura, si tienen armaduras cruzadas, si plantean voladizos, una serie de estrategias básicas que intuimos que ustedes conocen, pero que tienen que refrescar para tomar decisiones. Después, como en mi libreta anoto cosas que quiero contar y después las escaneo para poder transmitirlas, mostrarle rápidamente esto, entender de que yo voy a resolver un edificio en el cual en gran parte del mismo va a haber una luz de aproximadamente unos 15 metros. Entonces, esta luz, si yo la quiero resolver con un solo elemento, viga, en el sentido más largo, va a tener una mayor altura, como se ve acá, que si le pongo un elemento intermedio o si le pongo dos elementos intermedios. Tengo que entender que para 15 metros esto va a ser 1,50 m, si 7,50 va a ser 75, si son 3,75 va a ser 35. Ese no es un dato menor, porque esto es lo que me genera las interferencias en el paso de mis instalaciones y mi infraestructura. Entonces esto define el alto de mi edificio y tiene una luz al cual yo tengo que ser responsable en las decisiones geométricas y formales del edificio, de hacerme cargo de que tengo que ser eficiente en el uso del material. Y no puedo alterarlo constantemente diciendo, mi edificio acá tiene 10, allá tiene 12, 15, porque ¿cuál es la luz de cálculo? La más exigida. Y mi edificio tiene un montón de material desaprovechado en un lugar porque yo decidí geométricamente algo que lo justifica. Tengo que ser responsable, lo tengo que pensar, lo tengo que dibujar. También este dibujo reciclado de otra clase sirve para un poco entender, cuando yo tengo definido mis volumetrías, después cómo es ese despiece de los elementos que componen la estructura para poder hacerme cargo de su dimensionamiento y de su entendimiento. Lo mismo sucede con la geometría, algo que mencioné antes y lo dije, esto de cuáles son las luces, cuáles son los ritmos, qué puedo yo englobar dentro de un mismo ritmo, por qué yo alteraría la geometría y cambiaría el cálculo de una viga si en realidad puedo alterar el espacio con otro movimiento que no sea necesariamente en planta, como es este caso en donde inclinando la cubierta el espacio gana en potencia sin necesariamente cambiar la luz de cálculo, solamente la cantidad de la película. Datos que tengo que ir sumando en mi reflexión. O cruzarlo con aspectos relacionados a lo infraestructural. Este dibujo de Aníbal Moliné, también, que tiene ya más de 25 años, muestra con mucha claridad cómo en mis edificios, si yo tengo vigas de hormigón, tengo que dejar previsto en su construcción pases para el intercambio de conductos de aire, conductos de incendio, gas, eléctricos, lo que sea. Si yo construyo esa misma viga con un reticulado metálico, no tengo que dejar previsto estos temas y voy a tener un pleno muy grande, flexible, al cual no tenga que agregarle otro cielo raso. Otra opción sería, como se ve acá, es agregar otro cielo raso por debajo, o conformar espesores con las instalaciones. O como este caso que estamos desestimando, y quiero dejarlo claro para todos, que en el caso de un centro de especialidades médicas, la configuración de un entrepiso técnico de uso exclusivo para las instalaciones parece excesivo, es casi un piso entero más que cambia los ritmos de la escalera y que no tiene el grado de intercambio que tiene un hospital. ¿Pero por qué? Porque en el hospital siempre hay una persona internada, al cual yo puedo trabajar durante un montón de horas y luego cambiarle la conectividad con la habitación. En un centro de especialidad médica donde hay un consultorio que tiene un uso horario restringido y nadie queda internado, yo puedo hacer los cambios, como se ve acá, por fuera del horario laboral y no necesito construir casi un piso más de altura. Bueno, esto que está dibujado esquemáticamente, acá
también un dibujo de hace muchos años, sacado en un libro de arquitectura hospitalaria, se ve claramente cómo estos espacios se proyectan, se diseñan. Este es el caso justo de un edificio en Estados Unidos, en donde predominan las estructuras metálicas, y ese entrepiso técnico, a diferencia del ECA, que está hecho en hormigón, está hecho como una estructura metálica liviana sobre las habitaciones de un lado y la habitación en otro lado. Bueno, repasando, esta quedó también un poco reciclada con respecto a la definición del envolvente. Aspectos que tienen que estar preguntados cuando yo termino el envolvente. ¿Qué preguntas me hago? A ver, ¿cómo es el contexto? Yo me quiero mimetizar, quiero contrastar. ¿Cuáles son las tradiciones constructivas de mi entorno inmediato como para establecer un diálogo? Por supuesto, la protección climática, tengo que aislarme del sol, del agua, del viento, de la humedad, de la nieve no tenemos, pero puede ser. Sonidos, tengo que entender cuál es ese fuelle acústico cuando estoy cerca de las avenidas o cuando estoy cerca de autopistas. ¿Cuáles son los aspectos de iluminación que garanticen que mi edificio tenga el mayor uso de la luz natural y menos artificial por una cuestión de sustentabilidad? Entender que tengo que privilegiar la ventilación, por más que los consultorios muchas veces ustedes los diseñan con la circulación médica y la circulación pública que impide la ventilación, los consultorios son lugares que si uno podría abrir las ventanas y permitir correr el aire, es mejor. Los controles visuales y la privacidad, los requerimientos de seguridad y cómo algunos de estos pueden combinarse, los materiales empleados en función de cómo es la durabilidad, la limpieza en un edificio para la salud. Vivimos en un momento en donde hay materiales en los cuales un virus resiste más tiempo que el otro, y eso tenemos que tenerlo en claro. Y por último, cómo son la producción edilicia y el sistema de ventaja. Entonces, este dibujo un poco burdo, con 3 obras de Rosario, trata de mostrar cómo es la relación, también un poco plantista, discúlpenme el esquematismo a veces, pero es un concepto. ¿Qué pasa si mi elemento estructural, ese no fui yo, por darle abajo el teléfono, perfecto. ¿Qué pasa si mi elemento estructural columna está por detrás de mi cerramiento? Bueno, no sé, la Bolsa de Comercio de Mario Roberto Álvarez, en el cual hay a su vez un balcón que sirve de escape para todas las oficinas y en donde no hay ningún elemento vertical que tiene presencia y hay una voluntad de leerlo, de que se lea como una sucesión de planos. ¿Qué pasa si se comparte el cerramiento con la estructura? El edificio de Révora, el edificio Mirador, con la sabida dificultad de la sucesión de juntas que hay entre distintos materiales en el plano que resuelve todas las protecciones, hace en el mismo plano estructura, cerramiento, transparente, opaco, ciego y protección, y es el propio lenguaje del edificio. O este edificio, un poco exuberante, pero que claramente muestra el concepto, había puesto primero el edificio Somisa de Mario Roberto Álvarez, que es un poco más sobrio, muy interesante, pero este edificio que es el original Banco de Londres, en este necesito ayuda de los autores. ¿Cepra? ¿Cepra es el autor de esta obra? El Cepra. Bien. En donde es un edificio que claramente se ve un concepto estructural muy jugado y en el cual toda la estructura de esta grande planta de oficina funciona por el exterior y es la imagen del edificio. De nuevo, el asesino escondido, el asesino en la puerta y el asesino afuera. Bueno, algunos ejemplos para salir de tanta charla. Hicimos una primera introducción cuando hablamos de los casos de estudio, un edificio de Foster, fíjense las fechas, 1978, es un centro en donde hay obras de arte y donde se producen contenidos artísticos, y conceptualmente son una serie de pórticos con estructura metálica que con elementos muy esbeltos logra grandes luces. Acá se ve una foto del montaje, se ve cómo esto se triangula para lograr la resistencia a las cargas y logra una máxima luz, un gran contenedor que establece un vínculo hacia uno de los lugares más atractivos de mucha
paredes y claridad porque no hay ningún elemento portante en ese lugar, hasta el propio vidrio tiene unas cuadernas, unos cruces de vidrio para no tener nada, y todas las instalaciones y la infraestructura del edificio se resuelven en el espesor de la propia viga. Es un concepto muy claro. Luego van yendo a la salud, muchos de ustedes han estudiado los edificios de Lelé, el Tahuatinga, que apuesta a la prefabricación de elementos para la configuración del lenguaje y la forma del edificio. Entonces, observen que en esta portaaviones que construye él hay un gran conector de instalaciones, que a su vez tiene pozos técnicos a los cuales conforma otra viga. Acá se ve en el corte, cómo las cosas van acá, las instalaciones. ¿Cuáles son las instalaciones que hablo? Oxígeno, incendio, aire acondicionado, agua, todo lo que requiere una habitación. Y la piel del edificio está conformado por estos módulos, estas caillas, que acá se ve, que son una pieza premoldeada, que luego se eleva, que luego se vincula, que tiene una forma para facilitar el premoldeado y para cambiar su condición de estructura, que se va montando de esta forma, y que termina configurando la fachada del edificio, y que con sensibilidad él corre y acomoda para darle movimiento y salir de cuestiones un poco estructuradas, porque me parece que era un arquitecto muy sensible. Y acá se ve cómo ese mismo elemento resuelve, en algunos casos, acá ya no están, porque algún problema ha habido, piezas metálicas que permiten proteger del sol, o hacer mover el aire, bueno, prefabricación, estandarización para la conformación de la fachada del edificio. Esta foto de aquí internet es muy mala, disculpen, pero el concepto se ve. El Hospital de Orán, tantas veces mencionado por nosotros, una gran cubierta y un montón de edificios, bloques independientes, aunque conectados por debajo, que logran su despreocupación por la conformación de una forma final definida, porque la cubierta es la que genera ese cierre. Acá se ve cómo la planta tiene un recorte puramente necesario, y la síntesis está dada por una gran cubierta que no tiene un grado de desarrollo muy interesante. La esbeltez de las columnas la hace muy etérea, no es una gran cubierta. Algunos trabajos nuestros tenían muy cerrado, fíjense que es un parasolado, en algunos lugares desaparece y verdaderamente entra el sol, en otros se va tamizando a medida que llega a los bordes y genera distintos grados de entrada de luz y de sol, algo muy interesante. Y también este es un hospital, tiene la resolución de un entrepiso técnico y una descomposición axonométrica de todos los componentes, porque tuvo una mayoritaria construcción en seco, que se nota claramente en la conformación de los paneles, la estructura marcada, los paneles que tienen ventanas no tienen ventanas, los casetonados interiores es un dibujo muy interesante que es una axonometría. Las axonometrías son dibujos muy particulares que sirven para mostrar la forma de un edificio desde una situación aérea, pero muchas veces sirven a modo de interpretación cómo son los distintos elementos constitutivos de la estructura y el cerramiento. Por eso son valiosos en ese sentido. Es que, a su vez, como despiezada, muestra cómo son las losas, las columnas, cómo se encastran las distintas vigas premoldeadas con las losas, cómo a su vez las vigas de hormigón premoldeadas tienen pasos para las instalaciones muy genéricos, sabiendo lo intercambiable. Acá se ve en un fragmento cómo pasa el aire acondicionado, cómo pasan otro tipo de instalaciones, y cómo este es el lenguaje propio del edificio, por más que este edificio siempre lo mencionamos por la condición de la cubierta y sus distintas composiciones, cómo toda la construcción tiene una situación muy modular, geométrica y ortogonal, pero que le da mucho carácter. Acá, un poco más de lo mismo, no lo quiero repetir, pero el corte constructivo, la verdad que es deseable que todos nuestros proyectos tengan esta aproximación constructiva material con una intención, no sé si llegaremos para esta entrega, pero para la próxima, porque fíjense que en un fragmento está el concepto de todo un edificio. El entrepiso técnico, dónde está el baño, dónde el baño desagua, y por eso tengo el entrepiso técnico, dónde renuevo el aire del baño si el baño está adentro, cómo a su vez hay un subsuelo técnico, cómo las cosas están conectadas. Muy interesante para estudiar.
Saltamos, y este era uno de los ejemplos que no he nombrado, discúlpenme, un edificio de Moneo en Nueva York para la Universidad de Columbia, unos laboratorios, y en contraposición a lo que vimos antes, que son edificios de la década del 80, este es un edificio muy recientemente terminado, pero que tiene el concepto de una gran grilla estructural, metálica, porque es una tradición norteamericana, que registra gran parte de su composición en la fachada, a lo rébora. Sin embargo, en su proceso edilicio, fíjense que la estructura se consolida y luego se montan una serie de paneles modulares, más parecidos a lo que sucede en el Hospital de Orán, que van registrando cerramientos ciegos, ventanas, cerramientos totalmente transparentes, lugares de mucho contacto en una esquina, la biblioteca con una vista a un parque, el remate de la esquina con otro cambio de situación, distintas texturas del material en función de si es totalmente ciego o no totalmente ciego, construye un repertorio sistémico de resolución para cada fragmento y hace de eso una resolución específica, pero con sentido general. Acá se ve un poco más de lo mismo, fíjense cómo este lugar que funciona como una biblioteca y un lugar compartido tiene las relaciones con los edificios significativos y todo el entramado se detiene, pero luego después, cuando uno va a la parte del laboratorio, algo que nosotros mismos tenemos que resolver, tiene las vinculaciones infraestructurales desde un cielo raso, el piso de una gran pulcritud por su tema viral, bacterias, y las relaciones con el exterior que no están invalidadas en lugares como un laboratorio. Salvando las distancias, este es un proyecto que hicimos hace muchos años en el estudio, en el cual Gabriel fue colaborador de un concurso para las oficinas de la FIP, y muestra esta imagen porque con un grado de juventud habíamos propuesto una serie de doble vidrio que generan una protección en un edificio que priorizábamos mayoritariamente, dado su condición de un terreno en L, que tenga mucha transparencia por un entorno bajo, y más que nada lo muestro en este fragmento, que es un poco lo que deseamos que ustedes desarrollen, un pedazo de fachada, muy simplemente dibujado en AutoCAD con diferentes hatch, un pedazo de planta en donde me muestra las tres pieles, el vidrio exterior, el vidrio con el doble vidriado hermético que genera la estanqueidad hidráulica, una serie de rejillas que permiten el efecto Venturi que sube el aire, la columna por dentro del espacio, por eso es circular, para simplificar un poco su movimiento alrededor, la distancia de la columna al vidrio para permitir su limpieza, la estructura, una viga chata, importante, y luego un casetonado que aliviana la estructura en los dos sentidos, y como en el casetonado no puedo mover instalaciones, inevitablemente un cielo raso con las instalaciones. Pero para minimizar su presencia en la fachada y lograr esta esbeltez de una línea, el cielo raso se interrumpe antes e inyecta aire por ese frente lateral. Esto, discúlpenme si soy muy descriptivo, pero quiero que sean cosas que ustedes estén atentos y vean en los distintos proyectos. Bueno, salvando las distancias de nuevo, este es un proyecto de Herzog y de Megrón en Madrid, para las oficinas del banco BBVA, como le gusta decir a los españoles. Es un proyecto muy interesante, de una gran escala, producto de esta operación que está acá, quiero extender, pero había una serie de edificios existentes, y había una estrategia de hacer un gran peine con un patio central en donde estaba esa gran torre con alguna jerarquía que replicaba la forma de altura, y que luego el edificio se fagocita a lo anterior y lo transforma en una única entidad, una estrategia arquitectónica. Acá está la secuencia de cómo eso va a ocurrir. Esto se ve un poco acá, la parte vieja colonizada por la parte nueva, pero no quería dejar de mostrarles un concepto de un edificio que trasciende a la oficina, y un poco muestra cómo nosotros hacemos edificios que pueden ser polivalentes y versátiles. Fíjense que hay una disposición de núcleos con un ritmo, en los cuales hay movimiento de escalera y ascensores. Luego
cada una de estas patas tiene una profundidad de planta homogénea, hay patios de ventilación e iluminación, los circuitos se cierran, por más que no sea en la punta, se cierran, yo puedo de alguna manera reconfigurar zonas y tener opciones de movimiento. Tengo una plaza central, en la plaza central aparecen los programas diferentes, un montón de criterios que repetimos en cada uno de nuestros proyectos. Y un poco lo muestro por esto, porque el edificio presenta una serie una serie de parasoles de la resolución de su envolvente que no son los que habitualmente visualizamos. En el interior de los patios no hay, producto de que los patios mismos están estudiados de manera tal de que se maneje el asoleamiento, o que, como está acá enunciado, en el futuro se le construya todo un tendido muy etéreo de cables que lo cierren como una enredadera. Entonces acá se ve claramente la continuidad de las ventanas y las losas. La estructura está por fuera, no por dentro, a diferencia de la anterior, y en el perímetro exterior aparece toda una serie de parasoles que va cambiando para generar distintos efectos y protecciones, pero para lograr que cuando una persona se sienta no pierda la visual de situaciones interesantes. Entonces, la forma un poco afectada de cada parasol tiene un objetivo de lograr la continuidad visual de los mismos. Luego, con esta pieza que se diseña y que genera cierta heterogeneidad, se absorben cada una de las diferencias de la escala de la entrada del edificio. Cuando se genera una entrada a través de uno de los patios, se rompe y se cambia la escala del elemento. Cuando se va llegando a una situación de un programa típico, también cambia la escala del elemento, sin salirse de la lógica general de lo decidido. Acá, un poco, algo de lo que nos gustaría poder tener en nuestros trabajos, una foto que podría ser un render de cómo son los efectos de luz, sombra y protección, al lado de un detalle constructivo en donde muestra un poco la misma estrategia que mostré antes. El cielo raso se interrumpe antes con una curva para resolver el efecto técnico, la losa es un gran forjado único, en donde la viga está en el exterior y la columna está en el exterior, y se genera este fuelle, esta transición bastante importante, de más de 1 metro, en el cual una persona puede caminar para hacer la limpieza y el mantenimiento, y se genera el fuelle entre interior y exterior. Con un concepto similar y un poco más exagerado, el Teatro del Biobío de Emil Radek, también recientemente inaugurado, con la lógica del poncho. Radek anda con poncho a veces, algunas fotos lo van a ver, que es una grilla estructural con un programa que son teatros y unos lugares de exposiciones, y una piel textil de una tela especial que registra sensiblemente esa condición de algo muy blando, deja lugares transparentes, otros lugares transparentes, y envuelve y le da síntesis a todo el proyecto. Un poco acá se ve, esta fotografía bastante mala bajada de internet, cómo la grilla modular responde a los problemas sísmicos que tiene Chile, pero de luego aparece toda esta otra piel con otra geometría resolviendo el envoltorio. Este proyecto, con similares situaciones, es de Soto de Moura, está en un campus universitario en Aveiro. Fíjense, esto para PFC, los campus universitarios, los grandes corredores, los elementos emblemáticos, este tanque es diseño de Álvaro Siza, esta es la biblioteca de Álvaro Siza también, para el mismo lugar. Pero este proyecto, que es un instituto de geociencias, es muy interesante, muy simple, una serie también de laboratorios, un pequeño auditorio, lugares aulas de una facultad. Pero fíjense que en la síntesis de Soto de Moura hay una variación en el sistema. Acá se ve el ingreso principal, no se interrumpe el parasolado, y para contrarrestar la transparencia del ingreso tiene una parte ciega que responde a un programa más privado. Las instalaciones quedan totalmente a la vista, sin ser la exacerbación de un Pompidou o de un high-tech británico, pero los equipos rooftop, los extractores de aire, los tanques de agua, son el recorte en el cielo como el remate de la unidad de Marsella o de la Visa UA de una manera contemporánea. Observen que la estructura está en el perímetro y hay un gran corredor central que permite distintas configuraciones, y el circuito está cerrado con una escalera acá y otra escalera acá.
Eso mismo, ahora menciono, el campus tenía una normativa que pedía que todos los edificios tenían que tener una componente de ladrillo de un tanto por ciento, no recuerdo, por eso el edificio de Sisa está revestido en ladrillo, cuando él mayoritariamente hace sus obras en blanco. Entonces, Soto de Moura, más joven, reniega de esta condición y propone hacer toda una serie de piezas metálicas que soportan una piedra rojiza para que cuando uno la visualice mantenga en sintonía el color del edificio y haga de eso un edificio más transparente y visual y no tan macizo, con ventanas, y el edificio tenga una continuidad espacial interior-exterior mucho más amplia, que se ve un poco en estos lugares, en donde yo veo claramente por adentro. Acá se ve cómo es la configuración de esta doble piel, acá sin tanto detalle lo mismo, todo el parasolado, en horizontal, el lugar para moverse, la columna, en este caso adentro, la viga chata invertida, con un piso técnico y la losa vista, una situación diferente a la que habíamos visto antes, el color del ladrillo que empieza a aparecer, y la relación interior-exterior y la clara luminosidad de todos estos espacios producto de esta decisión. Este era, como decía, el lugar atípico, es donde hay un auditorio y donde se genera una entrada de luz, pero se interrumpe la visual. Bueno, volvamos un poco a la arquitectura hospitalaria. Algunos de ustedes han analizado este caso, que es el hospital de Mollet, de Corea y Morán, en ese momento eran los socios. Es un edificio muy interesante porque plantea hacia un frente periférico de una ciudad, con visuales interesantes, a un campo, una campiña, con árboles y con campos, toda una superficie muy transparente de todas las áreas de circulación que comienza con las internaciones y de todo el acceso a los distintos áreas, ya sea lugares de acceso al público, consultorios, pero en esta secuencia, en estos pequeños movimientos que tienen a veces los europeos del terreno, propone claramente cuáles son los distintos lugares de acceso en este gran frente ilimitado. Y un poco destaco en este lugar como, si bien tal vez un poco exagerado, nosotros no creo que estemos en condiciones de plantear que nuestro edificio tenga escaleras mecánicas como un shopping, pero bueno, imaginemos escaleras generosas y rampas, se construye una calle pública de movimiento de la gente que va a utilizar el hospital, suben los que van a visitar a los internados, por abajo hay distintos lugares de acceso, esto tiene una gran continuidad y balconeos, dándole una riqueza espacial muy grande. Fíjense que todas las resoluciones materiales tienen una gran pulcritud. ¿Y a qué me refiero? Los artefactos están embutidos, los inyectores de aire están embutidos, no hay instalaciones a la vista para minimizar lugares que junten polvo o junten distintos virus y bacterias. También todo es muy lavable y aséptico. Las columnas aparecen, pero las vigas no, cambian de color para tener menor presencia en el espacio decididamente, son negras y el resto del edificio es blanco, y lograr la potencia de esta relación. Todo este gran curtain wall de punta a punta, una serie de cortinas que se suben y se bajan, hace de que quien recorre este edificio tiene esta continuidad espacial impresionante. Luego, en el interior, los patios no son patios utilizables, sino que son contemplativos, pero que refrescan y suman al verde. Las escaleras, en su movimiento, son una oportunidad de recorrido espacial, por más que sean a lo mejor la emergencia, para comunicarse con esto. Y fíjense cómo en otros lugares, así como en el otro lugar era un gran curtain wall, acá aparecen por primera vez también las ventanas corridas, que ahora vamos a ver cuál es su sentido. De nuevo, el remate de las circulaciones es un punto panorámico. Yo, en cada uno de sus peines o sus tiras, piensen espacialmente qué sucede, cómo entra la luz en ese lugar, cómo se generan los retranqueos para que las puertas abran hacia afuera y den movimiento, cómo es la vinculación de las áreas sociales, o a un patio más acotado o a un patio más abierto. Bueno, en otra escala, este es un pequeño centro de rehabilitación que también fue uno de los ejemplos que dimos para analizar. Pero bueno, me interesa porque dentro del análisis de todos los proyectos hubo varios que tenían esta condición de cerrar un patio.
Este está en un pueblo cercano de Barcelona. El estudio se llama Pinearc, y bueno, es un esquema muy prolijo que integra a una calle ensanchada con algún valor y a una ría que está por detrás del desnivel, con el que tiene menos vínculo porque no hay una continuidad de movimiento público, un patio que fíjense cómo claramente se abre a esta calle y genera en la entrada este lugar en el cual toda una galería perimetral permite su recorrido. Luego hay una parte más cerrada y una parte más abierta, y cada parte del programa se despliega con diferentes alturas. Acá hay partes de los consultorios, acá hay partes de la parte de la habitación, hay otra parte de un estar de día para personas de la tercera edad. Y fíjense, algo que quiero destacar, cómo hay un claro quiebre en esta línea que define la losa con lo que sucede arriba, y arriba hay un espesor construido entre lo que es ventana, cerramiento y protección, no tan expuesto, sino que cada ventana tiene cada habitación tiene una ventana más acotada, pero que en el juego geométrico construye una gran abstracción. Y acá yo no estoy viendo ventanas, sino que estoy viendo una trama con profundidad. Acá se ve un poco más de lo mismo, como este patio sí es el rebalse de actividades como el bar, o esperas, o pequeños usos de la tercera edad. Acá se ve cómo se pasa a través de esta sola losa, y se vincula con la calle, y se ingresa al edificio, y hacia la parte de atrás es un ingreso de servicio con otro nivel. Y acá está el edificio. Un poco más de lo mismo, cómo esto recompone el anillo del claustro, y después, acá se ve un poco cómo es la parte superior. Para la eficiencia en el uso de la superficie hay una circulación y hay una serie de habitaciones con el baño, un poco algo ya comentamos en la clase anterior. Fíjense que hay una escalera en la punta con un núcleo sanitario común y un área que comparte la relación con la terraza, y en la otra punta se cierra el circuito con otra escalera de emergencia, por consiguiente tengo doble vía de escape. Y sobre la contrafachada, por cambiar la orientación radicalmente, sigue el concepto de trama, pero en lugar de ser un layer metálico exterior, es un embutido de ventanas rehundidas y mayor preponderancia del macizo. Yo veo las dos fachadas y veo un diálogo, por más que registre las situaciones de manera diferente. De nuevo, un poco más, el criterio de los espacios hospitalarios en general. Fíjense, los rehundidos para el movimiento de las puertas en el interior, la perspectiva final, las superficies pulcras y brillantes, hasta una altura las protecciones para el roce y la limpieza, en los lugares de acceso mayoritariamente público más alto y atando a la altura de las ventanas. Bueno, un montón de cosas que me gustaría que detenidamente vayan repasando todo. Bueno, vamos a acelerar un poco. Este es el hospital de Reus, también, de Corea Morán. Te hago una consulta. Ahí, sí. Ya está, nada. No, era el nombre del proyecto anterior, no recordaba el nombre. Mirá, los arquitectos llaman Pinearc, y son las pequeñas cosas que no tuve tiempo. Discúlpenme, los voy a corregir para la próxima. Se los voy a pasar por escrito. Bueno, ¿por qué no muestro este proyecto? Que es un proyecto de gran envergadura, no se compara con lo que estamos haciendo nosotros, por la estrategia arquitectónica. Acá hay claramente la configuración de un gran elemento, calle, corredor, espacialidad, que conecta a distintas áreas funcionales, las más pragmáticas de internación por detrás, y las que tienen posibilidades formales e escultóricas como auditorios, pequeños lugares de bar, esparcimiento, en contacto mayor con una ciudad que, si viene en una situación periférica, le da a todo esto el carácter de una plaza más homogénea. Este es un poco más duro porque es la parte externa, pero básicamente este es un concepto de piezas articuladas, cada una definida como su elemento. Y también mostrarlo por esto, de nuevo. Los patios no son patios utilizables en su mayoría, sobre todo los que dan a los casos de internación, pero tienen un diseño paisajístico, y cómo la configuración de la fachada
tiene las ventanas lineales que le otorgan una gran flexibilidad y adaptabilidad, porque yo puedo intercambiar el tamaño de los espacios sin cambiar la lógica de la fachada. A diferencia de la anterior, es otra estrategia, pero me parece que está bueno ver que no hay una respuesta para un mismo problema. Y acá un poco más, yéndonos a lo específico, una habitación de internación, pero que no debería ser radicalmente distinto a un consultorio, en donde la ventana lineal permite esto, permite que yo pueda tener más grandes, más chicas, dobles, pero siempre voy a tener la lonja que me lo muestra. Todo parte del equipamiento que requiere la salud y que se vincula a través de esta pared, que es liviana y que baja por arriba, y que, bueno, tiene todo el conexionado de oxígeno, estaxio, cosas por el estilo. Y después espacios de otra escala, que tiene que ver con la parte de rehabilitación, en la cual contrasta un poco, y acá sí tiene una mayor altura y otra escala del edificio. Bueno, este es un proyecto que no es destinado a la salud, pero que me parece también interesante, ya lo hemos visto en otra vez, el producto de cómo conforma en torno a un patio estas distintas placas y cómo cierra el circuito. A ver, creo que hay una planta, esta planta me parece que es muy clara, fíjense, este es un edificio que, si bien en este caso particular no es atravesable públicamente, porque es un predio cerrado en Brasilia, es del grupo de Puntoni y bueno, los arquitectos de SP de San Pablo. ¿Qué sucede? Este podría ser tranquilamente un edificio atravesable, en función de nuestras configuraciones. El edificio puede cruzarse por acá, tiene una escalera que conecta con este lugar que funciona como una gran pérgola, pero después tiene 1, 2, 3, 4 patas más importantes, con núcleos de escalera y ascensor que permiten cerrar un circuito de estas características, en donde 2 se posicionan como corredores, puentes, y otros como áreas de uso específico. Y un poco lo que me interesa siempre destacar de esto es la configuración de 2 laterales más ciegos con tabiques de hormigón, una cosa mixta, y que para lograr la máxima transparencia por las visuales que hay al lago en Brasil, en este nivel del piano nobile del patio, se minimiza la cantidad de pilares, teniendo 1, 2, solo 3 pilares gigantes y los 2 laterales que son posibles producto de esta imagen que estaba acá. Fíjense, esta es una foto en construcción, entre estas 2 laterales que conforman los núcleos y hacen un poco la inercia del edificio, hay una gran viga metálica, un gran reticulado, que solamente apoya 3 veces, y continúa, pero la punto que lugar que es el esparcimiento del agua con el cambio climático y con el fresco. Bueno, y para terminar, un poco acá, en este caso, cómo se ve este espesor técnico, la pasarela, el aire caliente sube, el vidrio se puede limpiar, los parasoles protegen, y desde el interior tengo una visión no franca, pero sí una veladura de lo que sucede en el exterior. Bueno, ahora iba a contar la obra del Colegio de Arquitectos, pero no entera, sino este concepto. Nosotros, cuando tuvimos que proyectar el Colegio de Arquitectos, teníamos una restricción que era la altura máxima a construir en el lugar. Por consiguiente, para lograr una altura útil lógica de 2,80 metros dentro de los espacios habitables, no podíamos incorporar cielorrasos o pisos técnicos. Entonces, la decisión fue construir espesores técnicos. Por supuesto que para poder tomar estas decisiones teníamos muy en claro los gráficos explicativos de Aníbal Molinelli en la década del 90. Entonces, lo que habitualmente se pone acá, nosotros tratamos de resolverlo acá. Eso fue, acá hay unos dibujos de proceso para que ustedes vean cómo se cocinan las cosas, la estructura principal, dónde estaba la columna, si la columna estaba más adelante, más atrás, bueno, especulaciones, hasta que se terminó resolviendo de esta manera. Estas son las vigas, acá están las columnas metálicas, en el espesor de las correas que cierran estos paneles metálicos conformados con
poliuretano, se da todo el movimiento infraestructural del edificio en su perímetro, y las ventanas corridas, como hablé antes, le dan la versatilidad al edificio de tener en cada intercolumnio o en cada unión de abertura con abertura la posibilidad de distintos cierres. Este es la parte de atrás contra la fachada, que un poco es esto, las ventanas, los cierres metálicos, y acá, esta fotografía que estamos todos, muestra cómo acá se ve una secuencia de bandejas, en la cual está la parte eléctrica y de datos y telefonía por arriba, la parte que mueve conductos de aire acondicionado por abajo, los desagües de las terminales de BRB un poco en otro nivel, entonces porque lo húmedo no puede tocar lo eléctrico, entonces hay una secuencia para resolver esto, y el resto de las instalaciones a la vista, cosa que no podríamos hacer en un hospital, producto de no tener esos espacios. Después, esto es una cosa terminada, en donde esto se genera un enchape y se generan inspecciones, etapas de inspección en cada uno de estos lugares, o otra configuración de este espacio en otro nivel, con el mismo criterio, pero con otro tipo de usos. Bueno, este es un trabajo que ya lo mostré, de Fernández y Forjós, pero voy a pasar rápido en esta parte, que ya lo hemos hablado, del carácter de compactar, el criterio de atravesar, de separar el centro de habitación del centro de salud, fragmentar los patios para lograr lugares más íntimos, una serie de decisiones, porque quiero llegar un poco a esta imagen. Este es un trabajo de proyecto arquitectónico 2 de años atrás, en el cual todas las cosas que hemos hablado, los chicos, los ahora arquitectos, tomaron decisiones. Primero resolvieron una estructura con una viga chata, con un nervurado alivianado, por eso tuvieron que hacer un cigarrazo hacia abajo, para minimizar estas luces y lograr un espesor de unos 40 centímetros, sus 15 metros los trataron en 7 metros y 7 metros. Este es justo un corte que pasa por lugares encubiertos, pero en otro caso permitía tener un lugar más ancho, un pasillo en un lugar más fino. Conformaron un espesor en las pieles que permitía también mover instalaciones para el uso de los consultorios. Del otro lado conformaron toda una piel con un futuro crecimiento verde para lograr la privacidad cuando los patios eran muy estrechos. Los elementos para juntar el espacio y la resolución del mismo estaban, y es lo que nosotros deseamos que ustedes nos puedan contar de sus proyectos. Esta quedó de otra charla, pero me va a servir. Siempre recuerdo la anécdota de Rafael Iglesias hablando sobre el aikido, un arte marcial en la cual la destreza está en utilizar la fuerza del oponente para derribarlo o para ganar. Y un poco pasa eso. Les estamos pidiendo que sumen la estructura, decisiones constructivas materiales, y ustedes tienen que ser aprendices de Aikido. Aprovechar la oportunidad que les genera en la resolución de su edificio, darle más consistencia y darle más argumentos a sus decisiones, incorporar nuevos temas. Me parece que por ahí pasa el concepto. Y esta es una frase que está Alejandro, me va a ayudar. Siendo estudiante de arquitectura de los primeros años, recuerdo al arquitecto Horacio Valiero, que falleció y que es un gran arquitecto que me gustaría que googleen cuáles fueron sus obras, haciendo un workshop en el taller de Aníbal Moliner, en el cual Alejandro era alumno, con Juan Malvicini, me parece a tu compañero, ¿vale? Y estaban trabajando sobre casas, y bueno, y el arquitecto, a mí me dicen, vayan a ver que está el arquitecto Valero, un arquitecto, y uno como estudiante va a ver y pensaba a una persona que cuente cosas, no sé, brillantes, cohetes al espacio, y hacía preguntas tan simples y tan buenas. Después me di cuenta que eran tan buenas. ¿Y dónde dejo la llave cuando entro? ¿Y dónde voy a colgar sobre todo? ¿Y el mosquitero de esta casa cuál es? Y en un momento dijo algo que textualmente no puedo repetir, pero que lo escribí así. Para él la arquitectura era hacer estrictamente lo necesario con un sentido estético. Yo creo que nosotros tenemos que hacer las cosas necesarias que están pedidas en el programa, resolver los aspectos urbanos que intuimos,
con un sentido estético. Por eso, siempre utilizo esta foto, que ya tengo que cambiar, que nuestros proyectos tienen que resolver áreas diferentes, programas diferentes, problemáticas y terrenos diferentes, pero no perder nuestro objetivo de dar una respuesta sintética. Que podamos decir que nuestro edificio es una caja perforada, o cajas apiladas, o planos horizontales, o bloques apilados, sin por esto caer en un esquematismo y no hacernos cargo de lo que tenemos que resolver. Me parece que esta es la última, y por suerte entró en 2.